A Carlos Rodríguez, voy con él. Él es grafólogo y con él vamos a analizar precisamente la escritura, la firma del propio Fran Serpa. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Porque ayer con una de las afectadas nos ofrecía en directo este papel, que era una especie de recibí de todo el dinero que había recibido de un acto benéfico de la comunidad brasileña en este caso, y nos decía Flavia, esta es la firma de Fran Serpa. ¿Tú qué ves en esos trazos, Carlos? Bueno, hay que decir que la firma, grafológicamente hablando, es lo que te representa. Es la parte más íntima de la personalidad. Siempre es un ejercicio de creatividad y, por tanto, siempre va a decirnos datos de la propia psicología. Estamos ante un grafismo muy complicado, muy complejo, de los que los grafólogos denominamos en nuestro argot tela de araña. Tela de araña. Exacto. Bueno, sí, lo cierto es ¿por qué? Pues imagino que es por el símil, exacto. Es un lío, ¿no? Efectivamente. Representa unos nudos grafológicos que propios de las personalidades intrigantes, poco claras en la manera de expresarse, en donde las intenciones nunca están claras. Esto lo vemos en trazos muy complicados, trazos que se van cruzando y que no sabemos bien por dónde han empezado y por dónde acaban, por así decir. Sí que es cierto que luego es totalmente ilegible. Esto puede ser por una cierta rapidez, pero sobre todo lo que vamos a ver son trazos muy verticales que representan una autoafirmación, es decir, la necesidad de llamar la atención, la necesidad de ser tenido en cuenta y que probablemente nos pueda hablar de ciertas carencias afectivas. Además, hay otra cosa que llama la atención, que es la enorme unión que hay entre las letras, entre los trazos, porque son ilegibles, que esto nos va a representar la necesidad de necesidad afectiva, de entrar en contacto con el resto, pero que con este grafismo vamos a ver que siempre es un contacto un tanto interesado. Los trazos que además vuelven hacia atrás, que son estos, que de alguna manera son más curvos, ya no son tan verticales como... Efectivamente, son más curvos y vuelven hacia atrás. Es importante este dato porque son trazos que denominamos regresivos. Y esto siempre es indicativo de cierta tendencia a la protección del yo. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, al egoísmo, una cierta avaricia, y que bueno, pues sí que es cierto que puede estar representado en estos trazos que de alguna manera vuelven hacia atrás y que incluso comienzan también desde la parte de atrás. Generalmente suelen ser personas con buena memoria, que no olvidan, y probablemente con una historia personal un tanto complicada. ¿Todo este trazo de continuación? Es interesantísimo, exacto, del mismo patrón, pero hay una cosa que llama la atención. La F de lo que es su propio nombre es una mayúscula, pero no representa como tal, es una minúscula. Y esto siempre es indicativo de una baja autoestima, por así decir, de una limitación personal. Pero no ocurre con el apellido, que lo vemos que es muchísimo más amplio. Claro, no es lo mismo lo que representa el nombre que el apellido. El nombre nos representa a nosotros mismos, es la parte íntima. Y el apellido es la parte social que tenemos en este argot grafológico. Y es cierto que él se vería una cierta minusvaloración de sí mismo con respecto a los otros. Algo que también veríamos en la firma, que de alguna manera este trazo tan amplio que vemos corresponde casi con total seguridad a la S de Serpa, del propio apellido, y que de alguna manera estaría representando de nuevo esa parte social que es más grande o que de alguna manera siente un poco más importante que él mismo, ¿no? Imagino, Carlos, que vamos solo a ver la firma ya como grafólogo te fascina, ¿no? Sí, es muy interesante el caso. ¿Y te cuadra un poco la personalidad que hemos ido conociendo del propio Fran Serpa, de testimonios de gente que lo conocía con lo que ves aquí? Es que los trazos curvos que has mencionado antes resultan muy interesantes porque son exponentes de la amabilidad, de la cordialidad, de la personalidad que desde luego no es nada violenta, sino bastante amable, que se sabe desenvolver en el medio y sobre todo por los trazos unidos que hemos comentado antes. Los trazos unidos también representan la capacidad de relación con el medio, que aun siendo alguien que puede ser tímido y retraído, sí que tiene la capacidad para relacionarse bien con el medio, incluso para manipular probablemente, porque es cierto que además las uniones son peculiarmente altas, y esto es un exponente de enorme inteligencia. Carlos, ha sido un placer tenerte por aquí. El mío. Gracias, de verdad, Carlos. A vosotros. Yo no sé si a Noé